Bueno, muy bien. Vamos a estar continuando, mis hermanos, hoy los últimos versículos, casi los últimos versículos de el capítulo 15 de Juan. Juan capítulo 15. Vamos a ver desde el verso 17. Dice así la palabra del Señor. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto es para que se cumpla, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. El Señor Jesucristo estaba allí en el aposento alto compartiendo con sus discípulos. Y después de darles palabras de aliento, afirmándolos, dándoles esas promesas maravillosas que hemos visto en las prédicas anteriores, ahora entra a hacer como un equilibrio. Y vamos a ver ese equilibrio que es necesario en nuestra vida cristiana. Como cristianos vamos a ser aborrecidos por el mundo. Como cristianos vamos a ser ¿qué? Aborrecidos por el mundo. Desde el día de Pentecostés, cuando la iglesia nace, la iglesia primitiva, la iglesia siempre ha enfrentado oposición. ¿Recuerdan después de que el apóstol Pedro y Juan sanan a un paralítico de nacimiento? Y después de que Pedro predica un poderoso mensaje de arrepentimiento, allá en Hechos 4, 1 y 3 dice que vinieron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Se predicaba el evangelio, se manifestaban las señales milagrosas a través de la mano de los apóstoles, y esto produjo en los líderes religiosos, dice la palabra, resentimiento. Resentimiento. En Hechos también 5 dice que había escozor en el corazón de estos hombres por el crecimiento fenomenal de esa naciente iglesia. ¿Y qué hizo el sumo sacerdote y todos los que estaban con él? Y particularmente la secta de los saduceos. Dice que se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Acusan a Esteban precisamente, ¿sí? Falsamente. Lo llevan al Sanedrín, lo juzgan allí y finalmente lo asesinan, lo lapidan. Después de esta muerte se desencadenó una persecución muy fuerte contra la iglesia. ¿Sabe quién estaba a la cabeza de esa persecución? Saulo de Tarso, ¿cierto? Encarcelan también a Santiago, el hermano de Juan, y por órdenes de Herodes lo matan. ¿Ustedes qué podrían pensar en estas circunstancias
de lo que está pasando, pero cómo nosotros seguidores de Jesucristo y todas estas cosas ahora vienen sobre nosotros. Encarcelan a Pedro, lo tienen allá con triple guardia de seguridad y el Señor milagrosamente envía a su ángel y lo libera, lo libera. Ahora, recordemos después de que Dios tiene un encuentro, Señor Jesucristo, con el apóstol Pablo allí en camino a Damasco, en contra de él se levanta una tremenda oposición. Pablo comienza a predicar de una manera audaz, de una manera valiente, el Evangelio, y eso comienza a enardecer el corazón particularmente de los propios judíos. Cuando él predicó en Damasco, intentaron matarlo y tuvo que huir por su vida. Recuerdan que tuvieron que meterlo en una canasta y bajar por los muros de la ciudad, ¿sí? Y en los múltiples viajes que el apóstol hizo, siempre encontró oposición, siempre encontró rechazo. Cuando estuvo en Iconio tuvo que huir porque intentaron matarlo. En Filipos, mis hermanos, lo golpearon y lo encarcelaron. En Tesalónica se formó un revuelo tan grande que tuvo que salir. Cuando estuvo allí en Berea, los judíos se levantaron en contra de Pablo y quisieron asesinarlo también. Cuando estuvo en Atenas fue ridiculizado, se burlaron de él todos los filósofos atenienses. Así que la predicación del Evangelio siempre enfrentará oposición. Y los cristianos enfrentarán esa oposición. Y múltiples situaciones como estas enfrentó el apóstol Pablo a través de toda su vida. Cuando fue a Jerusalén, ¿qué le sucedió? Cuando iba camino a Jerusalén, los ancianos de Éfeso, él les dice, yo iba a ir hacia ustedes y permanentemente por el camino el Espíritu Santo me está diciendo todo lo que tengo que padecer, todas las aflicciones que tendré que enfrentar. Lo arrestaron muchas veces, lo golpearon muchas veces, estuvo encarcelado por los romanos, lo enviaron a las autoridades romanas en múltiples ocasiones, sufrió naufragios, hambres, desnudez. Fue una vida realmente sufrida, mis hermanos. Cuando estuvo en Roma, allí se encontró la oposición también de los líderes judíos. Estuvo 2 años presos allí en Roma. Finalmente fue liberado, pero posteriormente fue asesinado, fue muerto por el Imperio Romano. Así que la vida cristiana no es una vida que esté exenta de persecución. No es una vida en un lecho de rosas. Y los romanos perseguían a los cristianos. Al principio veían el cristianismo como otra secta judía. Entonces, la toleraban. No había ningún problema porque acordémonos que la religión judía era lícita allí en Israel, era permitida por el Imperio Romano. Incluso cuando los judíos acusaron allí en Corinto a Pablo ante Galión, que era el procónsul, él se negó a intervenir y dijo no, que esas son disputas allá internas del judaísmo que se arreglen. Pero con el pasar de los días, con el tiempo, y ver cómo muchos judíos y muchos gentiles también entraban a la iglesia, se hacían cristianos,
los romanos se dieron cuenta de que el cristianismo realmente era diferente al judaísmo. Entonces el cristianismo se convirtió prácticamente en una religión ilegal, proscrita del gobierno romano. Y el imperio romano comienza a perseguirla. Primero, por unas razones políticas. ¿Cuáles eran esas razones políticas? Todos los súbditos del imperio romano, a todos se les exigía lealtad al emperador, al César, ¿cierto? Y se acusaba a los cristianos de que ellos no eran leales al emperador, porque ellos afirmaban que Jesucristo era el Kyrios, el Señor. Uno de los mecanismos para imponer su dominio y su autoridad en todo el imperio romano era la total sumisión de los pueblos conquistados a Roma y particularmente al emperador. Así que aparecer una religión donde no se adoraba al César como Dios, no se ofrecían los sacrificios que los romanos ofrecían a sus dioses, entonces eso iba ya en contra de la política de Roma. Y fuera de eso, los cristianos hablaban de un reino de Dios. Los romanos vieron esta predicación como si ellos estuvieran planeando el derrocamiento del imperio romano. Fuera de eso, pues por las persecuciones, los cristianos tenían que reunirse de manera secreta y generalmente se reunían en horas de la noche. ¿Y qué hacía eso en los romanos? Pues despertaba aún más suspicacias, desconfianza. Estaban pensando, esos están planeando algo en contra del gobierno. ¿Sí? Fuera de eso, los cristianos se negaban a servir en el ejército romano. Entonces eso era tomado en cuenta como deslealtad. Ahora, también por razones religiosas perseguían a los cristianos. En el imperio se permitía que los súbditos adoraran al Dios que quisieran, mientras adoraran también a César, ¿cierto? Y a sus dioses romanos. Pero los cristianos predicaron un mensaje totalmente diferente y exclusivo de que había un solo Dios y que había un único camino a la salvación. Y como ellos predicaban el mensaje, hacían discípulos, comenzaban a crecer el número de los cristianos. Y eso preocupó también al imperio romano. Se acusó a los cristianos de que eran ateos porque ellos no creían en todos los dioses que tenían los romanos, ¿sí? Porque adoraban a un Dios invisible y no adoraban a un ídolo. Muy bien. Se acusó también a los cristianos de que eran falsos maestros, de que eran inmorales, de que eran morbosos. Con respecto a la Santa Cena también se les acusó de que eran caníbales. De eso sí, se les acusó. Ahora, la palabra dice que tenemos que saludarnos con ósculo santo. Y eso dio pie para que se acusara a los cristianos de incesto y otra cantidad de perversiones. Así que fíjense, todas las acusaciones injustas tuvieron que ellos soportar. Ahora, en la parte social, los líderes sociales pues tenían mucha influencia en la parte del gobierno también. Y el cristianismo estaba atrayendo muchísimo a personas de clases bajas. Entonces la iglesia comenzó a crecer por estas personas. Y los tanto gobernantes como las personas influyentes allí en Roma se vieron amenazadas porque predicaban acerca de la igualdad entre todas las personas.
aunque pues la iglesia no se oponía abiertamente a la esclavitud. También los cristianos se distanciaban de la vida pública. Ellos no participaban en las idolatrías que se hacían en el templo y tampoco participaban en los eventos deportivos y de teatro. ¿Por qué? Porque normalmente había que ofrecer sacrificios a las deidades paganas y los cristianos no estaban dispuestos a participar en eso. Ellos eran un modelo de vida pura. Y al ver ese modelo de vida pura, ¿qué hacían los no cristianos? Pues enfrentaban su propia condición de pecado. ¿Mm? O sea, veían su propia condición de depravación y eso provocaba más hostilidad hacia los cristianos. El aspecto económico también fue una parte importante. ¿Por qué? Recuerdan que Pablo libera a una joven que eh, predecía la suerte, que adivinaba la suerte allí en Filipos, ¿sí? Y se fueron en contra de él. Después también, más adelante, a principios del siglo segundo, Plinio, un gobernador romano, escribe al emperador quejándose de la situación económica en que estaba su parte de gobierno. Entonces él le dice allí al César de que las ventas de toda la parte religiosa, de los templos, de los ídolos, había bajado completamente. ¿Sí? Y atribuían también a los cristianos cuando aparecía una plaga, cuando venía una hambruna o si había un desastre natural, todo era atribuido a los cristianos por olvidar las tradiciones de adoración a los dioses romanos. O sea, estaban siendo acusados injustamente. Así que el cristianismo se convirtió realmente en una secta religiosa odiada, en una secta despreciada por el imperio romano. ¿Mm? Odiada. Hoy en día está pasando eso. En muchos lugares del mundo, mis amados hermanos, está pasando eso. ¿Mm? Ahora, una de las primeras persecuciones oficiales que hubo hacia los cristianos por parte del gobierno romano fue durante el reino del emperador Nerón, que en julio del año 64 después de Cristo, ¿recuerdan del incendio de Roma? Entonces él acusa que los cristianos fueron los que incendiaron a Roma. Y al culparlos a los cristianos, comenzó a perseguirlos de una manera salvaje. Los cristianos fueron arrestados, se les torturó de unas maneras crueles, fueron arrojados a los animales salvajes, a los leones, a muchos crucificaron, a muchos los colocaron en los jardines de Nerón en la noche y les prendieron fuego para alumbrar los jardines del emperador. ¿Mm? Mis amados hermanos, fue una persecución bastante fuerte. ¿Ah? Y en otras partes del imperio también se dieron esas persecuciones. Recordemos que en esa persecución fue cuando tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo murieron como mártires durante esta persecución de Nerón. Ahora, más adelante, como unas 3 décadas más adelante, durante el reino del emperador Domiciano, se desató otra persecución contra los cristianos. ¿Mm? Se extendió hasta lo que hoy es Turquía. Recuerden que al apóstol Juan lo ponen preso también y lo extraditan o lo destierran a la isla de Patmos. ¿Mm? Muy bien. En esa época también asesinaron a otro mártir que se llamaba Antipas, que habla ya en Apocalipsis 2:13. Ahora, en el siglo segundo y más o menos en la mitad del siglo tercero, ¿sí? Esa persecución oficial de los cristianos pues fue más bien esporádica, como que la intensidad bajó, ya no fue tan intensa. Pero luego apareció otro
otro emperador que era Decio, más o menos en el año 250 después de Cristo. Roma enfrentaba unos problemas muy, muy serios, crisis económica y varios desastres naturales. Y Decio estaba convencido de que todo esto lo ocasionaban los cristianos por haber abandonado las prácticas antiguas de adoración a los dioses, los sacrificios. ¿Sí? Así que él ordenó que en todo el imperio tenía que comenzarse a hacer sacrificios y los que no lo hicieran serían encarcelados, los iban a torturar y finalmente los iban a matar. Pero la persecución final y más violenta que se dio en todo el imperio comenzó en el año 303 después de Cristo, durante el reinado de Diocleciano. Y realmente esta fue un intento del Imperio Romano por exterminar totalmente al cristianismo. Diocleciano promulgó una serie de edictos ordenando básicamente la destrucción de toda la iglesia, de quemar todos los ejemplares de la Biblia. ¿Sí? Si el cristiano no ofrecía los sacrificios que él exigía, estaba condenado a la pena de muerte. Más adelante vino otro emperador, Constantino, que estuvieron gobernando junto con Licinio y también hicieron acuerdos, pero mientras Licinio vivió, estos acuerdos de minimizar esos ataques a la iglesia no se dieron. Cuando ya gobernó solamente Constantino, ya la cuestión cambió. Ahora, ¿quién reemplazó al Imperio Romano? La Iglesia Católica Romana, que fue el imperio dominante durante la Edad Media. Y esa persecución comenzó nuevamente a desatarse. Parece irónico, ¿no? Que la persecución contra los creyentes verdaderos viniera de quienes se decían ser cristianos. La Iglesia Católica. Aparecieron situaciones como la Inquisición, la masacre del día de San Bartolomé y el martirio de muchos creyentes, ¿sí? Que fueron el interés de la Iglesia Católica por suprimir el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, más recientemente, la Iglesia está siendo reprimida por los regímenes comunistas, por los regímenes islámicos y más actualmente por todo lo que tiene que ver con la agenda globalista, con la Agenda 2030. No podemos decir que la iglesia no tenga persecución. En este tiempo la iglesia está enfrentando una persecución muy, muy fuerte. Y esa persecución viene desde las cabezas, ¿sí?, de los grandes amos o gobernantes del mundo que manejan a los diferentes países y que a través de los gobiernos de las naciones comienzan a establecer leyes para finalmente destruir y acabar con la iglesia. En algunos análisis se calcula que al año, después del año 1900, cada año están matando cerca de 100.000 cristianos en todo el mundo, mis amados hermanos. Cada año. Tenemos que entender que como discípulos del Señor Jesucristo estamos enfrentando a un mundo hostil. El mundo nos aborrece. Escúcheme bien, el mundo nos aborrece. Y en este pasaje precisamente el Señor Jesucristo, después, durante su tiempo de despedida, después de dar, como les dije,
palabras de aliento, de consuelo, de esperanza, de darles unas promesas espectaculares. También les dice a los discípulos, ustedes van a tener que enfrentar toda la hostilidad del mundo, todo el odio del mundo, porque a mí me han perseguido, a mí me han odiado y por consiguiente ustedes también lo van a recibir. O sea, hay como un equilibrio, ¿no? Entre esas promesas de consuelo y bendición, pero también aprender a enfrentar la hostilidad que esperaba a los discípulos. Y él comienza precisamente esta enseñanza diciendo, esto os mando, que os améis unos a otros. Este mandamiento como que marca esa transición entre las promesas que el Señor acaba de dar a sus discípulos y las advertencias que vienen acerca del odio que van a enfrentar en el mundo. Y nos motiva ¿a qué? A que nos amemos, a que estemos unidos, a amarnos unos a otros. Y vamos a ver algunas razones por qué el mundo odia, por qué el mundo rechaza a los cristianos, a quienes son parte de Cristo. Primero, pues porque el mundo rechaza a quienes no son parte del mundo. El mundo rechaza a quienes no son parte del mundo. Dice ahí la primera parte del versículo 18, y si el mundo os aborrece. Y el 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. La palabra mundo, la palabra cosmos, se refiere a todo ese sistema, ese contexto de ideas en las cuales el que está gobernando todo esto es Satanás, el maligno. ¿Y de qué se compone este sistema del mundo? Pues de personas que no han sido regeneradas, de personas que están siendo controladas por Satanás. O sea, no hay sino dos posiciones, mis amados hermanos. Aquí en esto no hay posiciones neutras. O se es discípulo de Cristo y la vida está controlada y guiada por el Espíritu Santo, o se es discípulo de Satanás. Aquí nadie puede decir, no, es que yo ni soy discípulo de Cristo, ni soy discípulo de Satanás, ni chicha ni limonada, no. O se es, o no, se es. ¿Y qué hace Satanás? Satanás odia al pueblo de Dios. La palabra dice que está como león rugiente buscando alrededor a quién devorar. Por eso el Señor dice, mire, porque no son del mundo. Y si Satanás está gobernando el mundo y Satanás aborrece a los cristianos, ¿qué pasa con el mundo? Pues aborrece a los cristianos. Y el mundo odia, guarda rencor hacia los cristianos, hacia los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes llevan vidas piadosas, son testimonio de vidas piadosas. Y porque condenan las malas obras de aquellos que no conocen a Cristo. ¿Qué dice Proverbios 29, 27? Dice, abominaciones a los justos el hombre inicuo, y abominaciones al impío el de caminos rectos. Abominan a los cristianos. ¿Quiénes? Los del mundo. ¿Sí? Ahora, aunque nosotros vivimos en el mundo, nosotros estamos separados del mundo y tenemos que ser luz. Cuando nosotros somos luz y sal en el mundo, nosotros estamos acusando al mundo de la forma como ellos viven, de la forma como ellos viven apartados de Dios. ¿Cómo están los cristianos, los incrédulos en el mundo? Hermanos, ellos están viviendo cómodos. Cómodos. Se respaldan unos a otros. Se respaldan unos a otros. Y el mismo Señor Jesucristo dice, si fuerais del mundo, el mundo los amaría. Como cristianos, mis amados hermanos, ¿el mundo nos ama? Miremos a ver.
Evaluemos nuestras propias vidas. Si no hemos encontrado ese rechazo y ese aborrecimiento y ese odio del mundo, de pronto es que estamos siendo muy parecidos a los del mundo. Cuando un cristiano verdadero es aborrecido por el mundo, ¿qué tiene que hacer? Gozarse doblemente. Cuando un cristiano no está siendo perseguido ni aborrecido, tiene que revisarse. Porque de pronto su vida no está siendo el testimonio que Dios quiere. Porque el mundo nos aborrece. Porque no somos del mundo. ¿Qué hacen los del mundo? Entre ellos, dice la palabra que se aman. Es un amor fileo, ¿cierto? De pasión, de afecto natural. No es el amor ágape que habla la palabra del Señor. O sea que como cristianos no somos parte del mundo. ¿De dónde nos eligió el Señor? Nos eligió del mundo. Nos sacó del mundo. Yo, dice el Señor, yo los escogí. Yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. No fuimos nosotros los que tomamos la decisión. Así que todo el crédito de la salvación pertenece al Señor Jesucristo. O sea que la doctrina que hemos visto en estos días de la elección, ¿qué hace con el orgullo del hombre? Lo tira por el piso, mis hermanos. Recordemos lo que vimos allá en Efesios, que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, para que estuviéramos sin mancha delante de Él, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y el apóstol dice, bueno, ¿dónde está entonces la jactancia? Dice, queda totalmente excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras de la ley? No, sino por la fe. Y él dice, bueno, llegamos a la conclusión finalmente de que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Muy bien. ¿Por qué el mundo odia a los creyentes? Razón número 2. Porque el mundo odia al Señor Jesucristo. Mira lo que dice la parte B del versículo 18. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y el 20 dice, acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. A mí me han perseguido. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea que como cristianos, mis hermanos, no tenemos por qué nosotros sorprendernos con la hostilidad que nosotros podamos enfrentar en el mundo. Pues si el mundo aborreció al Señor Jesucristo, y Él está diciendo, antes de que los aborrezcan a ustedes, me han aborrecido a mí. Y esta manifestación de aborrecimiento se expresa a todo lo largo del Evangelio de Juan. Voy a leerles algunos versículos. En el 5:16 dice, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. En el versículo 18 dice, los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En el 7:1 dice, los judíos procuraban matarle. En el versículo 32, los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. En el 8:59 y en el 10:31 dice, y tomaron piedras para arrojárselas. En el 11:47 al 50 dice que planearon matarlo, que al final lo arrestaron, lo golpearon, lo azotaron y lo crucificaron. Y no es de sorprendernos, mis hermanos, que el escritor de Hebreos, allá en el capítulo 12, verso 3, dice que tenemos que considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo
no se canse hasta desmayar. O sea que la palabra que el Señor Jesús había dicho a sus discípulos, de que el siervo no es mayor que su Señor, se refiere a una palabra que él había dado ya en el capítulo 13, verso 16. Cuando el Señor estaba hablando de ese servicio humilde del siervo. Cuando él lavó los pies allá a sus discípulos y debían seguir ellos el ejemplo. Y aquí les estaba diciendo, ahora ustedes deben seguir el ejemplo del sufrimiento. Cuando nos hablan de sufrimiento uno dice, no, pero esto está como difícil. Por eso el Señor dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y el Señor dice, si a mí me han perseguido, ¿qué pasará con ustedes? También los van a perseguir. Por eso la palabra dice que tenemos que ser partícipes de los padecimientos o de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Ahora, pero no todo es tan trágico, tan lúgubre, ¿cierto? Fíjese lo que el Señor dice más adelante. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aunque la mayoría de los que escucharon al Señor Jesús rechazaron la palabra, ¿sí? No todos la rechazaron. Siempre hay una minoría, siempre hay un remanente que acepta el mensaje de Cristo, que acepta el mensaje de los discípulos de Cristo. Y es ahí donde se produce tanta alegría, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando una persona llega en fe hacia el Señor Jesucristo y hacia su obra. Muy bien. Otra razón, ¿por qué el mundo nos odia? ¿Por qué el mundo nos aborrece? Porque el mundo no conoce a Dios. Versos 21 al 25. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Todo lo que el mundo hostil, mis hermanos, hará a los seguidores de Cristo, no está dirigido solamente a ellos, ¿no? Realmente se enfrentan a un nombre. Dice, por causa de mí, de mi nombre. Por eso es que en el Sermón del Monte, allí en Mateo 5:11, el Señor dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Más adelante, mis hermanos, en el discurso de los olivos, él dice, los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Qué palabras tan alentadoras. Ahí se sabe, mis amados hermanos, quién es verdaderamente discípulo del Señor Jesús. Cuando Ananías ora por Saulo, por Pablo, hay una palabra que el Señor dice, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El apóstol Pedro escribe allá en 1 de Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. 1 de Pedro 4:14. Así que
El mundo odia a Jesús. El mundo odia a los seguidores de Jesús porque no conocen al que envió a Jesús. La palabra dice, los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y los que viven en la carne están muertos en sus delitos y pecados. Dice que son extraños y enemigos en la mente, enemigos de Dios, porque su entendimiento está entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que en ellos hay, porque su corazón está endurecido. Ahora, todas las personas por naturaleza nacieron en estado de rebelión contra Dios, lo que se llama el pecado original. Todos, mis amados hermanos. Pero hay una declaración también allí en el capítulo, Romanos capítulo 1, cuando ha sido predicado el Evangelio, cuando han debido haber conocido a Dios. Dice, cuando no le han glorificado como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué dice el verso 24? Que Dios los entrega a la inmundicia de sus concupiscencias de sus corazones. Dice que los entrega a pasiones vergonzosas, a una mente reprobada. O sea que todos y cada uno de ellos son responsables por su pecado. ¿Por qué? Porque lo que se conoce de Dios, dice la palabra, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Por qué? Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, dice que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, todos aquellos que oyeron al Señor Jesucristo tienen ahora una responsabilidad todavía mayor cuando rechazan la verdad. Por eso el Señor Jesús dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por el pecado. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían por el pecado. No tendrían pecado. Aquí el Señor no está hablando del pecado en general, ¿cierto? Sino del pecado particular y específico de rechazarlo a Él. Frente a la revelación que el Señor Jesucristo vino a traer. Y este es el pecado más serio y este es el pecado imperdonable. Que a veces algunas personas preguntan, ¿y cuál es el pecado imperdonable? Cuando se ha sido testigo de los milagros del Señor, cuando se ha experimentado las enseñanzas del Evangelio, cuando son instrumentos o cosas de testimonio inequívoca de la verdad, pero se es rechazada, al mismo Señor Jesucristo le dijeron, mire, usted las obras que está haciendo, está echando fuera demonios, es por Beelzebú, el príncipe de los demonios. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Que ese pecado es imperdonable, porque atribuyen las obras milagrosas de Dios a Satanás y no al Espíritu Santo, como dice ya en Mateo 12, 31 y 32. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es el pecado que no puede ser perdonado, mis amados hermanos. Muy bien. Otro texto que está ahí en Hebreos capítulo 6, versos 4 a 6, dice lo siguiente. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron,
sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Todos los oponentes judíos de Jesús habían visto, habían visto y habían aborrecido a Jesús y por ende también al Padre. Todos aquellos que rechazan a Cristo no conocen a Dios. Vuelvo y lo repito, todos aquellos que no conocen a Cristo no conocen a Dios. No importa cuán religioso pueda ser la persona. Un ateo que no conoce a Cristo no conoce a Dios. Las religiones falsas son de origen demoníaco, todas. Todas. Religiones falsas. ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando les escribe a los Corintios en el capítulo 10, verso 20? Dice, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y el mismo Señor Jesucristo les dice a todos los religiosos de su época, allá en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. De tal manera que el Señor enfatizó múltiples veces que quienes lo aborrecen a Él, están aborreciendo también al Padre. Allá en Juan 7:28 dice, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Juan 7:28 dice, Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. En Juan 8:19 el Señor dice, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. El versículo 42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió, sino que Él me envió. Mis amados, tenemos el testimonio del Señor Jesucristo en múltiples ocasiones. Y Él termina diciendo, esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. ¿Qué dice el Salmo 35:19? No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Y el Salmo 69. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos los que me destruyen sin tener por qué. ¿Será que alguien puede ser tan odiado por sus enemigos como lo ha sido a través de la historia el Señor Jesucristo? Y por ende, los cristianos también serán aborrecidos y odiados. Así que son buenas noticias. No me mire con esa cara de susto, Juan. Mis amados, tenemos que aprender a enfrentar esas persecuciones, esos odios. Miremos lo que dice para finalizar el Señor allá en Mateo 5, versos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mis amados hermanos, estamos advertidos. La persecución en el mundo está siendo intensa. La persecución a los principios de la palabra. Las apologías que hoy en día se hacen a la muerte, a través del aborto, a través de la eutanasia, a través de todas esas vacunas supuestamente para el
COVID-19. La apología, mis hermanos, que se hace hoy en contra del matrimonio. La apología que se levanta en contra de la familia. Ya están la ciencia tratando de genéticamente crear nuevos sexos, no solamente hombre y mujer, sino nuevos sexos. Ya la ciencia está haciendo todo eso. Todo lo que se levanta en contra de los principios de Dios, mis amados. Todo eso ya lo tenemos. Muchas de esas cosas ya son parte de nuestras constituciones en muchos países. En muchos países ya el aborto es legal. La eutanasia para los ancianos, si nos estorban mucho, es legal. Es tenaz. Matrimonios entre personas del mismo sexo y aún matrimonios entre interespecies, con animales. Ya en unos países es legal. Se está legalizando en otros países el incesto, es tener relaciones con niños, la pederastia. Todo eso, mis hermanos, está ahí. Y nosotros tenemos que levantar nuestra voz. Levantar nuestra voz y a declarar lo que la palabra de Dios dice. Como cristianos, mis hermanos, no nos podemos quedar callados. Tenemos que decir lo que la palabra de Dios habla. Proclamar el evangelio del reino de Dios, que va en contra de todo el sistema de pensamiento del mundo. Por eso nos van a aborrecer. Por eso nos van a odiar. Incluso a muchos matarán. Pero estamos dispuestos, como verdaderos cristianos, mis amados hermanos, a enfrentar esto. Y en medio de eso, como dice la palabra, gozarnos, alegrarnos. Decir, por donde vamos, vamos bien. Vamos bien. Porque estamos hablando y declarando las verdades del evangelio. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Siempre tu palabra trae iluminación y claridad a nuestro entendimiento. Hoy, Señor, estamos advertidos del dolor, el sufrimiento, el aborrecimiento, Señor, que vendrá por causa de que no somos del mundo. Así como a ti, Señor, te aborrecieron, te odiaron y te mataron, Señor, así tenemos que estar dispuestos a enfrentar en nuestras vidas, Señor, eso, por causa del evangelio, por causa de que te conocemos a ti, de que conocemos al Padre, lo seguimos y te amamos. Gracias por tu iglesia. Yo pido, Señor, que tu iglesia sea verdaderamente empoderada, Señor, con denuedo, para que predique el evangelio, para que se dejen de tantas cosas, Señor, que no son el evangelio y se puedan centrar en lo que nos corresponde hacer como mensajeros tuyos, declarar la palabra de verdad, la palabra de verdad, la palabra que Cristo trajo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.